A ver, la primera pregunta que les voy a hacer, porque esto va a ser interactivo, no voy a dar una charla, las cosas están escritas acá. La primera pregunta que les quiero hacer, ¿cuál es la tesis central que yo planteo acá? ¿Cuál es la tesis central de este escrito? Que sí, pasó por el peer review, lo publicaron y todas esas cosas lateras del mundo académico. ¿Cómo el populismo está afectando o pone en riesgo nuestra libertad? ¿Ya? Sí, va por ahí. Poniendo en tela de juicio, ¿Cómo? poniendo en tela de juicio lo que es verdad y lo que no lo es, ya que es subjetivo para ellos lo que es verdad y lo que no. Ok, por ahí va la cosa. Pero, ¿cuál es el fenómeno político que se está dando como producto de esto? ¿Qué es lo que está...? El primer capítulo tiene un nombre, de hecho. ¿Qué es el tribalismo? El tribalismo tiene una connotación como primitiva, o sea, como, yo lo entendí como el pensamiento como colectivo de manada que también hace peligrar la libertad de pensamiento individual. Sí, tiene mucho de eso, pero filosóficamente, esa es una de las consecuencias. Filosóficamente, ¿qué es el tribalismo? O sociológicamente, en realidad. ¿Qué es lo que es? Dividir a las personas por grupos. ¿Perdón? Ok, definida por... No sé, dividir a las personas por grupos y estas se enfrentan Pero grupos que se unifican en torno a qué? a un pensamiento en común. Puede ser raza, identidad de género, Ok, pero no es un pensamiento necesariamente. puede ser una creencia. Es una cualidad contingente. Podría llegar a ser un pensamiento también, ¿no? Cuando tú tienes el tribalismo religioso, pero en el caso de lo que estamos analizando acá, ¿qué es lo que es típicamente? Sexo, raza, clase social. ¿Y qué es lo que hace el tribalismo? Básicamente, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el postulado del tribalismo? Como filosofía. ¿Cuál es el postulado central? Sí, es colectivismo, ¿cierto? Es colectivismo, ¿por qué? ¿Por qué es colectivismo? Porque desaparece el individuo como concepto, ¿cierto? Desaparece completamente y tú no te defines como Dagna Japaz, sino como una mujer latina, heterosexual, asumo, no sé, estoy asumiendo, puede no ser, de X clase social. Entonces, ¿qué ocurre? Tú perteneces a ese colectivo, ¿ya? Las feministas hacen esto todo el tiempo. Tú eres mujer, por lo tanto perteneces al colectivo mujer. Pero tú no eres un individuo con conciencia propia, ¿ya? Lo que primero te define es básicamente tus genitales. Son tus características sexuales, ¿ok? Entonces hay una tribu, la tribu de las mujeres. Ok, pero ¿cuál es el paso siguiente de esto? En cierto sentido sí, pero ¿qué viene después, antes de eso? O sea, al negar al individuo de alguna manera lo estoy deshumanizando, porque yo te estoy convirtiendo nada más que, o sea, es una visión reduccionista, te estoy reduciendo nada más que a tú, en este caso, tus características sexuales, biológicas, ¿no es cierto? Tus genitales y eso, ¿no? Te estoy reduciendo nada más que a eso, ¿verdad? Entonces eres parte de ese grupo, de las personas que tienen tales características. Y ese grupo, no hay diferencias reales para el colectivista entre los miembros de ese grupo, porque lo que los define no es una identidad independiente del grupo, sino que el hecho de que pertenecen al grupo. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera se asume que todos son iguales, ¿ya? Por eso las feministas declaran hablar en nombre de todas las mujeres, no en nombre de cada una en sí misma, sino que todas las mujeres son representadas por este movimiento, por ejemplo. Pero una vez que tú armas esa tribu, ¿qué es lo que dice Popper? ¿Se acuerdan lo que dice Popper? Yo lo cito en el texto. Una vez que tú armas esa tribu, donde el individuo sin la tribu es nada, no existe, ¿ya? Tú vales cero, cero, cero. Todo lo que importa es el colectivo. Pero el paso siguiente, ¿cuál es? Políticamente, ¿cómo se manifiesta, cómo se proyecta esto?
Sí, pero ¿por qué? Bueno, hay varias explicaciones, pero... Bueno, el ejemplo que se me ocurre como más cercano para aterrizarlo es el colectivo de la feminista. Bueno, si tú no eres hombre, no puedes opinar sobre lo que estamos luchando nosotros porque no lo entiendes. Entonces, si no eres claro, parte si de, soy no lo hombre, entiendes. entonces yo no puedo entenderte, no puedo comunicarme contigo y evidentemente como soy hombre, yo tengo que pensar como hombre y además como hombre soy un opresor, por definición, soy parte del problema de la estructura patriarcal, ¿cierto? Y en consecuencia mi opinión no tiene ningún valor. No solo no tiene valor, mi opinión lo que busca es afianzar la dominación sobre ustedes, las mujeres, ¿ya? Esto a rasgos generales. Pero, ¿qué es lo que pasa a la colectivista, al pensamiento colectivista? No concibe otra cosa que los demás también somos miembros de colectivos. Entonces, si yo pienso una determinada cosa, pienso de esa manera, en este caso porque soy hombre. ¿Ya? Así como tú eres mujer y estás obligada a pensar como las feministas dicen que la mujer tiene que pensar, de lo contrario, eres traidora. Bueno, yo soy hombre y estoy obligado a pensar como hombre, salvo que por alguna de esas gracias yo me haya iluminado y le dé toda la razón a las feministas. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a hablar en otro caso, otras ideologías, pero lo importante es que hay dos tribus, ¿eh? En este ejemplo, hay dos tribus. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Cuál es el problema político que se produce entre las dos? ¿Cuál es el problema político? Se generan pugnas en las cuales, como el otro no puede entender lo que mi colectivo cree y es como inepto, o sea, finalmente nunca lo va a entender, eso es lo que yo creo que genera. Generar estas pugnas entre los dos. Por ahí va. Esto es muy importante que tomen nota. El tribalismo lo que supone es que la sociedad se divide en distintos grupos, en distintos colectivos, ¿verdad? En los cuales se encuentra subsumido el individuo. El individuo no existe como tal, con una conciencia independiente. Y estos colectivos se encuentran en un conflicto existencial. Es una cuestión de ellos o nosotros. ¿Ah? O predominan los hombres, en el caso del feminismo, para seguir con el ejemplo, y nos someten a todas las mujeres a través del patriarcado, o predominamos las mujeres, desarmamos el patriarcado, nos liberamos y logramos imponer nuestra voluntad sobre la de los hombres. Es un juego de suma cero. Yo gano y el otro pierde. O el otro gana y yo pierdo. ¿Me explico? A ver, ¿qué ideologías plantearon esto mismo? Que dice que el burgués, solo por ser burgués, no puede comprender el trabajo del proletariado en la lucha de clases, ¿no? Correcto. O sea, el marxismo-leninismo, bueno, el feminismo moderno es una derivación del marxismo, o sea, viene de la misma raíz, pero el marxismo-leninismo plantea exactamente lo mismo. El marxismo plantea que tú tienes dos colectivos, dos tribus, proletarios, fundamentalmente, y capitalistas o burgueses. Y la lógica es que el proletario está explotado por el burgués, ¿sí o no? Así como en la lógica del feminismo es que la mujer es abusada o explotada o dominada, ¿cierto? Sometida por el hombre a través del patriarcado. Bueno, si ustedes se fijan es muy similar, cambian los actores nomás. El marxismo plantea que el colectivo proletariado está siendo dominado por el colectivo de los burgueses a través de qué sistema? Del capitalismo. ¿Ya? Y ese es un conflicto existencial. Es una guerra civil de baja intensidad, es lo mismo que las feministas plantean respecto a los hombres. Hay una guerra entre hombres y mujeres. Y los unos o los otros. No podemos convivir en paz, no existe la posibilidad de armonía en esta cosmovisión. ¿Ya? Es una tribu que si prevalece, la otra, bueno, pasa a ser marginada o, en el peor de los casos, exterminada, como en el caso del marxismo-leninismo, que plantea el marxismo-leninismo, bueno, que tú tienes que hacer la revolución violenta, exterminar a toda la burguesía físicamente, aniquilarla,
matarla, asesinarla. Eso es lo que plantean, literal, no es una interpretación, no, lo dicen textualmente. Lo dicen Marx, Engels y Lenin, textualmente. Está en el Manifiesto Comunista, ustedes lo pueden leer. Porque es la única manera de, ¿qué? Lograr la liberación del proletariado. ¿Ya? ¿Quiénes más plantearon algo así? La supremacía racial. Fundamentalmente el nazismo. La lógica colectivista es propia tanto del marxismo como del feminismo, como del nazismo, como de otras doctrinas raciales. Si ustedes quieren, se puede ver en el caso también de algunas religiones como el Islam. Pero, ¿qué es lo que planteó el nazismo? Bueno, lo mismo. Tu pensamiento está definido por tu raza. Tu raza define que tú piensas de una cierta forma. Si eres ario, vas a pensar como ario, que es el pensamiento verdadero. Las feministas dicen, si eres mujer, piensas como mujer, que es el pensamiento verdadero. Los marxistas dicen, si eres proletario, vas a tener una lógica que es la verdadera, mientras la burguesa es la falsa. ¿Ya? Los nazis dicen, si tú eres judío o de una raza inferior, tienes una lógica que es la falsa. Y la estructura de la razón humana es distinta. ¿Ya? Si tú perteneces a la raza aria, vas a tener una lógica que es la verdadera. ¿Y qué es lo que dicen a partir de ahí? Fíjense que es el mismo guión, siempre. ¿Qué es lo que decían los nazis? ¿Quiénes eran los oprimidos? Los arios, los alemanes. Los alemanes eran los oprimidos y los abusados, ¿por quién? Por el judaísmo internacional. Y entonces la Revolución Nacional Socialista que se propone, porque es una revolución, un movimiento revolucionario, igual que el marxismo-leninismo, y inspirado en parte en el marxismo, se propone eliminar a los opresores, a los judíos. ¿Ya? Las feministas no llegan al punto de decir hay que eliminar a todos los hombres, aunque hay algunas loquitas por ahí que lo han dicho. Pero en general no plantean eso, pero sí plantean que hay que desmantelar esto que llamamos el patriarcado, que obviamente es una ficción, porque no tiene fundamento real, ¿no? Es como la opresión de los judíos y toda la cuestión. Tampoco lo puedes demostrar, o la opresión del capitalista sobre el proletario, tampoco es algo demostrable. Es un relato, ¿no? Es un discurso. Y entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Lo menciono aquí en uno de los capítulos. ¿Cuál es el riesgo de esto, del tribalismo? Cuando tú estimulas el tribalismo. Bueno, que se desata la violencia. O sea, el tribalismo es la manera en cómo evolucionamos los seres humanos. La arquitectura cerebral del humano es tribal. Nosotros evolucionamos durante decenas o cientos de miles de años en pequeños, relativamente pequeños grupos de cazadores-recolectores, tribus, que respecto de la cual otras tribus eran enemigas existenciales en la competencia por recursos, por posibilidades de reproducción, etc., territorio, y nos exterminábamos los unos a los otros. ¿Ya? Si ustedes leen Sapiens, el libro de Harari, él dice que nosotros somos la especie probablemente más violenta que existió y exterminamos a todos nuestros competidores. El problema es que estos discursos, y yo lo explico aquí, porque este es un texto a propósito de los 65 años del libro Fundamento de la Libertad de Hayek, ¿ya? Y es el mejor libro que se ha escrito sobre el liberalismo clásico que ustedes puedan leer. No hay nada mejor. El problema del tribalismo es precisamente que desata los instintos más primitivos y conduce a la violencia generalizada, eventualmente a la guerra civil, ¿ya? O a la revolución. Y entonces, ¿qué ocurre? La vida civilizada es imposible. Tú no puedes tener vida civilizada si tú tienes violencia tribal, de unas tribus con otras o de unos grupos con otros. Tú para tener vida civilizada tienes que tener un ideal común que de alguna manera reúne, ¿no es cierto?, a las personas, les permite convivir en paz, o tendrías que tener, en el caso de civilizaciones más antiguas, una idea naturalizada de la desigualdad, que en jerarquías muy rígidas
permite que haya cierta estructura pacífica, como el Imperio Romano, por ejemplo, donde no existía esta idea de la igualdad, y finalmente se acepta que haya esclavos, y se acepta que hay personas de una categoría superior a la otra. Bueno, está bien. Pero, ¿qué es lo contrario al tribalismo? Sí, el individualismo. ¿Y qué otro concepto está asociado con el individualismo? También, pero otro más. Es el universalismo. O sea, la ética tribal o colectivista, que es la ética que reduce el principio o el juicio moral básicamente al colectivo, no es el individuo el que actúa, actúa el colectivo, ¿ya? Y el individuo se entiende como solo parte del colectivo. Bueno, y obviamente se sostiene que un determinado colectivo tiene una calidad moral superior a otro, ¿no? Y un derecho superior al de otro, ¿no? El universalismo, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué plantea el universalismo? Moral, el universalismo ético. Que todos podemos tener una cierta calidad moral que puede definir como nuestros parámetros para actuar. Ok. Por ahí va lo que tú también dijiste. El universalismo lo que plantea, este otro concepto muy importante para que lo noten, el universalismo lo que plantea es que todos los seres humanos tenemos algo en común. Todos. No importa tu sexo, no importa tu raza, no importa tu condición social, no importa nada de todo eso. ¿Y qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es? Eso. Lo que todos compartimos es exactamente la misma dignidad. ¿Ya? ¿Y qué significa que todos compartamos la misma dignidad? ¿Cuál es la consecuencia inevitable de eso? Que todos compartamos la misma calidad moral, en tanto individuos. ¿Qué significa? ¿Implica necesariamente que todos somos libres? Sí. ¿Por qué? Porque lo contrario se estaría oprimiendo a la persona y eso no tiene. Ya, pero la igualdad moral asume, o como consecuencia de la igualdad moral, o tal vez como causa de la igualdad moral, se asume que todos los individuos tenemos la misma dignidad y somos libres, pero ¿por qué? Bueno, porque cada uno se concibe como responsable y capaz, no capaz, pero responsable de perseguir su plan de vida. ¿Ya? Esa es la visión normativa del liberalismo clásico que Hayek defiende en los fundamentos de la libertad. Es la idea de igualdad moral entre todos los seres humanos, que todos tenemos la misma dignidad. De lo cual se sigue, obviamente, que todos tenemos los mismos derechos. ¿Por qué yo no puedo esclavizar a alguien? O sea, yo podría esclavizar a alguien con la suficiente fuerza. ¿Sí o no? O sea, si todos acá nos ponemos de acuerdo, esclavizar a una persona en la sala, lo vamos a lograr. Pero, ¿qué es lo que me impide a mí, moralmente, hacer eso? Que era lo más normal en la historia de la humanidad, fue la esclavitud. Todos los pueblos la practicaron. ¿Ya? Los árabes fueron los más grandes traficantes de esclavos de la historia. Se esclavizaron mucho más personas, no sé si ustedes sabían, se esclavizaron mucho más blancos, gente blanca, por parte de los piratas de Barbary Coast que eran africanos, que lo que se esclavizaron jamás negros que fueron a Estados Unidos, por ejemplo. En cantidad. En fin, existió en todas partes, China, India, Persia, en todos lados existió la esclavitud. No la inventamos los blancos. La terminamos los blancos, pero no la inventamos. Pero entonces, ¿por qué no puedo esclavizar a alguien? De acuerdo a esta visión, bueno, porque yo le confiero la misma dignidad que a mí. Más allá de tu raza, de lo que sea. Eres portador de la misma dignidad. Ahora, ¿dónde se ve que este es el fundamento?
estamos a 250 años del nacimiento de Estados Unidos. Este es el mito fundacional de Estados Unidos, la igualdad moral. Este es el mito fundacional, que todos los seres humanos somos iguales. ¿Dónde sale eso? ¿En qué documento? También, pero esa es posterior. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. La Declaración de Independencia de Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. ¿Qué dice? Dice parte, consideramos que estas verdades son autoevidentes. That all men are created equal. Que todos los seres humanos son creados iguales y dotados por su creador el derecho a la vida, a la libertad y a la persecución de la felicidad. ¿Ya? Por eso en Estados Unidos tú terminas en una guerra civil por el tema de la esclavitud, porque era incompatible con la promesa fundacional de ese país. ¿Ya? Pero ese es otro tema para otro momento. Pero lo primero es, dense cuenta lo importante que es la ética liberal de la igual dignidad de todos los seres humanos, porque te permite que nos identifiquemos los unos con los otros, destruyendo los lazos tribales, destruyendo o conteniendo el instinto que tenemos de identificarnos con los que son parecidos para armar un grupo que se pone a hacer la guerra a otro grupo, que es distinto. O sea, la ética liberal es la única ética, por lo menos conocida hasta ahora, que deriva del cristianismo y todo eso, pero la ética liberal es la única que permite a largo plazo crear una narrativa social y política que unifica a todos. Dense cuenta de la paradoja. Es una ética que, remarcando la diferencia entre nosotros, que sosteniendo que somos todos individuos únicos, o sea, somos distintos, somos únicos e irrepetibles, pero en la medida en que todos somos individuos únicos e irrepetibles, eso lo compartimos también todos. Yo te reconozco como un individuo único e irrepetible igual que yo y con la misma dignidad, ¿ya? Independiente de tu raza y todo lo demás. Y por lo tanto, concluyo que te debo el mismo respeto que el que merezco yo. Y esta es la base de la civilización moderna. Una consulta, considerando la ética liberal, ¿podemos asociarla con, por ejemplo, la narrativa que ocupaba Elwin en sus discursos? ¿La narrativa de? De Elwin, del presidente. ¿De Patricio Elwin? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido como de unificación, por ejemplo, cuando él asumió el cargo, su primer discurso fue unificar el país considerando a los militares y ciudadanos y cosas así, que no sé si eso se puede asociar con la ética liberal, como tratar de buscar una unidad en un contexto de división, o puede ser, por ejemplo, de división, o por ejemplo eso lo podemos asociar también con los colectivos. No sé si... Una pregunta, en verdad. Bueno, el esfuerzo que se hizo ahí fue más bien, sí, indirectamente, pero de una naturaleza patriótica política. O sea, yo creo que ahí el concepto que se utilizó para reunificar fue la idea de nación, los chilenos. De que de nuevo, digamos, somos parte de una misma comunidad de destino, por decirlo así, y que en tanto chilenos, compatriotas, teníamos que reconciliarnos y llevarnos bien, precisamente por las divisiones que había habido en el pasado, que también fueron producto de, fundamentalmente, de una ideología que dividía, ¿cierto?, en tribus, ¿no? El opresor capitalista burgués versus el proletario explotado. Eso jugó un rol muy importante, decisivo, en todo lo que fue lo que terminó en el 11 de septiembre del 73. ¿Ya? Nosotros lo vivimos en Chile, este tema, ¿no?, de la división por grupos. Los burgueses y el pueblo, ¿eh?, es el nombre que les gusta, los burgueses y el pueblo. Y unos están contra los otros.
Y finalmente, tú asusas eso y terminas en el peor de los casos, una guerra civil, ¿ya? Que es la máxima expresión de polarización tribal, la guerra civil, ¿ya? Que puede ser por razones raciales, por razones religiosas, por razones políticas, por varias razones distintas, ¿ok? ¿Ya? Pero lo que hay que tener presente, ¿cierto?, es que si nosotros nos olvidamos, y por eso es tan peligroso lo que estamos viendo con el wokismo y lo que hablo después con el posmodernismo, si nosotros nos olvidamos de que somos todos individuos, antes que cualquier cosa, antes que mujer, hombre, gay, no gay, antes que cualquier cosa, si nos olvidamos de eso, necesariamente nuestra naturaleza, el instinto que tiene, yo cito a Darwin ahí, es soy miembro de un grupo, ¿no? Y ustedes ven ese tribalismo expresado en los deportes, por ejemplo. ¿Por qué nos gusta tanto? Sobre todo a los hombres, que en eso somos mucho más agresivos, porque nosotros somos evolucionados para la guerra, para dominar y para la guerra, ¿cierto? Tú vas a un partido de fútbol, bueno, los más locos se terminan peleando fuera del estadio y con cualquier cosa de ese estilo, pero nos encanta la competencia, pero es una manera sana de proyectar esos instintos tribales. Yo soy de la Chile, yo soy del Colo, ahora viene el Mundial, Chile no va. Ah, de veras, se me ha olvidado. Es decir, pero viene el Mundial, no sé, pues juega Brasil contra Argentina y entonces es el nacionalismo y todo, pero eso sí es sano. No es sano manifestar eso en la guerra, ¿no? Donde mueren como las moscas todos. Pero esa es nuestra biología, la naturaleza es esa. La civilización, la vida pacífica y en libertad es una construcción de la civilización, no es algo natural al ser humano. No es natural vivir en paz. Uno puede desearlo, pero la tendencia, el instinto es fuerte de luchar, de conflicto, de pelear, ¿ya? Y tú entonces necesitas, Harari lo llama esta historia, que domestique esos impulsos de destrucción. El nacionalismo, por ejemplo, fue uno de los principales motores de la Segunda Guerra Mundial. Para aglutinar, entonces los franceses odiaban a los alemanes a los franceses y así, ¿ya? Y todo el mundo a los ingleses y bueno, terminó lo que terminó. En parte eso fue una de las causas, en parte, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que es tan peligroso el posmodernismo que estamos viendo ahora? ¿Qué es lo que recuerdan acá del texto? ¿A qué está asociado epistemológicamente el posmodernismo? Lo dijeron al principio. Al relativismo. ¿Y qué es el relativismo? Es poner en tela de juicio lo que es real porque es diferente mirándolo desde un punto de vista de cada uno. No es la misma verdad para una persona de una alta que la de una persona de trato bajo. Sí, digamos, para ser más exactos, como posición filosófica, que es lo que plantea el relativismo. Este es otro concepto súper importante, pero si ustedes quieren entender la libertad, necesariamente deben comprender esto. Porque detrás de todo movimiento totalitario lo que hay es el relativismo. El relativismo es básicamente la idea, bastante simple lo vamos a plantear, de que no existe una verdad objetiva. Es de que la verdad es relativa. Ustedes me pueden decir, pero Axel, obvio que la verdad es relativa. La gente tiene distintas experiencias, depende de las perspectivas que lo mire. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la posición epistemológica. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia, ¿cierto?, cómo es posible el conocimiento y el conocimiento, todas esas cosas. La posición epistemológica que sostiene que no existe
una verdad objetiva que los seres humanos podamos conocer a través de la razón. Entonces todo es relativo. Por ejemplo, en materias morales, obviamente, matar no es malo. Yo vengo acá con una ametralladora y los ametrallo a todos, porque me volví loco después de oír a Bad Bunny toda la noche. No necesariamente está mal. ¿Por qué me pueden decir que está mal eso? Si la verdad moral es relativa. ¿Cómo defienden la tesis que está mal? ¿Cómo defienden la tesis que estuvo mal lo que hicieron los nazis? Si la verdad es relativa. La moral es relativa. Ciertas normas en la sociedad que uno debe como inculcar en cada persona para que una sociedad sea más... No, sí, y todas las sociedades inculcan normas morales. Sí, Pero, por ejemplo, las sociedades islámicas inculcan la norma moral de que la mujer tiene que estar totalmente sometida al hombre, el hombre le puede pegar, tienen que andar tapadas completamente, son inferiores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso puede funcionar. A ver, esa forma de coacción, de violencia que se instala en la sociedad respecto a la mujer, o de amenaza de violencia si es que ellas se salen, efectivamente puede generar una sociedad funcional en términos de que tienes paz, no tienes guerra. ¿Ya? Como un régimen totalitario también puede ser pacífico. O sea, tú no tienes guerra interna en Cuba. Bueno, ahora están colapsando, pero ¿por cuántas décadas no lo tuviste en Corea del Norte? Bueno, la violencia ocupó todos los espacios ahí, pero no tienes una guerra interna. ¿Ya? Pero si la verdad es relativa, no solo los temas morales son relativos, también los temas científicos son relativos. Esta es la locura del posmodernismo. Porque es la posición, ¿por qué se llama posmodernismo? Porque es una reacción en contra de la modernidad, que es lo que define la modernidad, la ilustración, la época de la ilustración francesa, por ejemplo, y escocesa, pero quedémonos con la francesa, esta idea de que tú puedes conocer la verdad a través de la razón. Y desde ahí ir generando incrementos y mejoras, tanto en el mundo material como en el mundo moral. ¿Ya? Entonces, el posmodernismo dice, no, eso es una metanarrativa, todo eso es falso. ¿Qué hay en cambio? Dicen los posmodernos. Michel Foucault, Jacques Derrida, François Lothiard, toda esta gente tenían que venir de Francia, por supuesto. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, la verdad no existe. No hay verdad de nada. Es todo eso. Es toda una construcción social. Es lo único que hay son narrativas que compiten. Dime. perdón por... ¿Sí? Quería preguntar si el relativismo tenía, o sea, como que da pie a la identificación de género por sobre la biología. Exactamente. Eso es. ¿Por qué? Porque el relativismo lo que sostiene, y eso es a lo que iba la segunda parte de mi explicación, es que no existe nada más que no sean narrativas que están compitiendo por dominar. Entonces la ciencia moderna occidental sería una narrativa creada por el hombre blanco para dominar y marginar a todos los demás grupos y oprimirlos. ¿Ya? Entonces cuando tú dices que la biología es una ciencia con verdad objetiva, que efectivamente las células se mueven de una cierta forma, que los cromosomas determinan cierto tu sexo y que el cerebro del hombre y la mujer no son iguales, todo eso no es verdad. Es nada más que una forma de narrativa. Esto es una estupidez, ¿eh? Pero lo dicen ellos. Es más, se llega a decir que incluso las matemáticas son racistas porque han sido inventadas fundamentalmente por hombres blancos. Se llega a decir eso. Ya había movimientos para eliminar las matemáticas en colegios en California y todo lo demás, porque, claro, a los negros les va peor en matemáticas, pero la razón no es que las familias afroamericanas tengan pésimos niveles estándares de educación y todo lo demás, sino que es que les va mal porque son matemáticas hechas por blancos. Me surge una pregunta con respecto al relativismo. La pregunta es como, ¿por qué se...? Ahora sí.
La pregunta es, ¿por qué se instala una verdad absoluta? La pregunta también es, si se instala por medio del individuo estas verdades absolutas que son contrarias al relativismo. Y también una tercera pregunta, que es, ¿acaso esto no es incompatible el que se instale una verdad absoluta, pero tiene que ser finalmente aceptada por la masa? Por ejemplo, todos aceptamos que el asesinato está mal, pero finalmente, ¿esa es una idea que surge desde el individuo o surge desde la masa? Vamos por parte. Tú, hablemos de materia científica primero, ¿ya? Porque esta cuestión es profunda y compleja, pero de materia científica. Tú, para sostener que hay una verdad absoluta, indiscutible y total, como por ejemplo que el capitalismo es un sistema explotador que le quita al que es una forma de esclavitud, Marx decía que era una forma de esclavitud, que le quita al proletario y le da al burgués, ¿cierto? O que los arios son superiores en todo, ¿no? Biológicamente respecto a todas las demás razas. Tú, para sostener ese tipo de verdades con pretensión científica, necesariamente tienes que ser un relativista. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? ¿Por qué el relativismo es una condición necesaria para el pensamiento dogmático, el que no acepta refutación? Porque es una interpretación personal, o sea, yo interpreto la información objetiva como yo quiero. O sea, si la biología dice una cosa, yo digo, esto es por esta cosa, entonces como que acá distorsiono la verdad objetiva para Sí. mi propio discurso, para mi propio Sí, en cierto sentido es así, ¿verdad? Eso, sí. Según yo es necesario por la investigación que se puede generar al respecto. Por ejemplo, yo al ser relativista y quiero sostener una idea y gestionar una verdad absoluta, al ser relativista puedo indagar la relatividad que hay sobre mi afirmación y contraatacarla. Y ahí poder sostenerla y fundamentar más en base a las refutaciones que pueden tener. Más enredada que Michel Foucault. No, eso Pero algo tiene que ver con eso también. Puede ser porque si yo pertenezco a este colectivo, tal vez soy un iluminado y tengo el entendimiento para comprender que esto es verdad. Sí, por ahí va. Mira, lo contrario al relativismo es la idea de que existe, tú lo puedes llamar racionalismo crítico, lo llamaba Popper, ¿ya? Tú puedes concebir, ¿no es cierto?, la idea de que hay una verdad objetiva, pero que esa verdad objetiva se conoce a través del uso correcto de la razón, es decir, de la investigación científica, el diálogo racional, las leyes de la lógica y la evidencia, ¿no? Entonces tú te vas acercando a la verdad y nunca es de manera perfecta, absoluta y total, siempre alguien te puede demostrar que tú estás equivocado. Ese es el tema, porque tu conocimiento de esa verdad objetiva, si tú aceptas otras opiniones, tienes que reconocer la posibilidad de que tú estés equivocado. Y así funciona la ciencia. En la ciencia, tú puedes tener una investigación con mucha evidencia, tú la publicas, otros científicos ven lo que tú estás diciendo, por ejemplo, sobre la rotación de Júpiter, estoy inventando cualquier cosa, y ven tus ecuaciones matemáticas, la evidencia que tú tienes de los telescopios, lo que sea, y si encuentran una falla o algo, ¡pum!, sale otra investigación que te corrige. Y así van. Es un ping-pong. Y tú te vas acercando a la verdad cada vez más, ¿ya? Pero tú necesariamente tienes que aceptar la posibilidad de que estás equivocado. Y para aceptar esa posibilidad tienes que tener como convicción la idea de que la verdad no está dentro de ti, la verdad está afuera. Y tú la puedes ir conociendo, alcanzando, reconociendo, ¿ya?, de manera falible. Siempre falible. Entonces, tengo la obligación de tolerar a otros que con sus opiniones puedan demostrar que yo estoy equivocado. ¿Ya? Esa es la racionalidad crítica. Pero claro, si yo quiero establecer una ideología totalitaria, yo jamás puedo aceptar la idea de que puedo estar equivocado, de que me puedan demostrar qué habría sido de
del nacionalsocialismo si se hubieran abierto a la posibilidad de que biológicamente y con ciencia les demostraran que su teoría racial, supuestamente científica, estaba equivocada. Se derrumba toda la ideología y se derrumba todo el proyecto político. Pero de cuajo. Entonces, el relativismo, en el caso ahí, como también en el caso de los comunistas, ¿cierto? Si le hubieran demostrado que lo del capitalismo no era así, que finalmente Karl Menger lo demuestra antes de que von Baber y Menger, toda esta gente, antes que Marx mueran incluso. Tienes que terminar aceptando, bueno, la economía no funciona como yo pensaba y en verdad el capitalista termina beneficiando al burgués y la curva de ingresos va a ir subiendo y no va a ir bajando como predijo Marx. Al tiro. Entonces, el relativismo es negar que existe una verdad fuera del sistema de creencias que tú has establecido. Y por eso las ideologías no aceptan refutación, son, como decía Popper, formas de pensamiento dogmático, cerrado, propio de las tribus primitivas, dice Popper. ¿Ya? Son como formas más sofisticadas de superstición, que tú no puedes refutar. Si alguien cree que, no sé, que si un gato negro pasa debajo de la escalera es mala suerte y lo cree firmemente, ¿cómo le vas a convencer de lo contrario? Sí, se termina convirtiendo en una especie de religión política. Eso fueron el marxismo y el nazismo, ¿no? Religiones políticas seculares. Pero con la desventaja de que no tenían la profundidad teórica ni la profundidad filosófica o espiritual de una religión como el cristianismo, por ejemplo, o el judaísmo. No tenían nada de todo eso. Era una cosa mucho más superflua, que además tomaron elementos, especialmente el marxismo, del cristianismo, y los pervirtieron. Pero ese es otro tema, ¿ya? ¿Pero se entiende la relación entre relativismo y pensamiento dogmático? Quería preguntar qué tiene que ver el relativismo con el racionalismo y en qué se diferencia el racionalismo de la Revolución Francesa con el racionalismo crítico que usted indicó. Sí, bueno, eso lo planteo acá en el texto también, y vamos a ir a eso. Pero primero, importante dejar claro este punto, ¿no?, del relativismo. O sea, en la ciencia se va haciendo esas discusiones, se hacen experimentos, y bueno, ¿qué es lo que dicen los posmodernos? Los posmodernos te dicen que toda la física y la astrofísica de Einstein, de toda esta gente, es nada más que una narrativa que busca oprimir. ¿Ya? Es pura charlatanería, es una estupidez. Pero aunque ustedes no lo crean, este tipo de ideas se han tomado casi todas las facultades de ciencias sociales y sobre todo humanidades de las universidades más importantes del mundo. Y también acá en Chile. Por lo cual yo creo que habría que financiarlas a todas. Sí, porque esto es lo que están enseñando. De hecho, hay un profesor de física de la Universidad de Nueva York que se llama Alan Sokal, que el año 97 mandó, y él era demócrata, ni siquiera era derecha, él mandó un artículo a un journal académico, supuestamente, de toda esta gente, de todos estos charlatanes que hacen estudios de género y todas estas cuestiones, donde él decía en ese texto, usaba toda esta jerigoncia complicada que le encanta a todos estos charlatanes, y él decía en este texto que las leyes de la física eran como descubiertas por Einstein, esta gente eran una construcción social opresora que debía considerarse del mismo valor las danzas tribales de no sé qué pueblos indígenas de no sé dónde para explicar cómo funcionaban los astros, porque en realidad lo otro era muy era eurocéntrico y todo eso, ¿no? Y se lo publicaron. Y él salió después diciendo, esto yo lo mandé para trolear a este journal, para demostrar que son unos charlatanes. Ese experimento se repitió después del año 2017, con Helen Pluckrose, James Lindsay y otros más. Mandaron varios textos a journals académicos, con textos parecidos, con pura basura, y se los publicaron. Eso es lo que pagan nuestros impuestos en las universidades. Es basura intelectual, basura. Traten de leer a Derrida. Fíjense ustedes que Michel Foucault, yo esto lo he dicho muchas veces, pero Michel Foucault, que es uno de los grandes teóricos de todo esto, el más famoso, que era homosexual, y cuando empieza toda esta cosa del SIDA entre los homosexuales, porque parte ahí fuertemente, y los médicos decían que tenían que usar preservativo para no contagiarse, Michel Foucault dice, no, esto es un discurso médico para oprimir y marginar a las minorías homosexuales.
no hay que usar preservativo. Y él terminó muriendo de SIDA. Así de enfermo. Por lo demás, era un pedófilo que se iba a África y le pagaba a niños para tener sexo con ellos. O sea, es el padre uno de los padres de todo este movimiento, ¿no? Entonces, es muy importante entonces que ustedes se den cuenta de que cuando alguien les habla desde reglas que están fuera, ¿cierto? O desde una posición que está fuera de las leyes del discurso racional, esa persona está probablemente cayendo en el irracionalismo. Porque no le puedes probar que está equivocada. No puedes demostrarlo. ¿Ya? Pero tú has hecho una pregunta, ¿no? ¿O tú? Ah, lo de la ilustración. Sí, lo de Francia sí, el racionalismo. ¿Qué pasa con el racionalismo? Aquí hay otra posición que vamos a tener que explicar. El racionalismo crítico es lo que yo les contaba, ¿no? Existe una verdad objetiva, podemos irnos acercando, hay discusión, estoy equivocado, me demostraron que sí, que no, una parte de mi teoría es válida, la otra no, etc. ¿Ya? Así se avanza la ciencia. Pero hay una forma de hiperracionalismo, que es el racionalismo constructivista que viene fundamentalmente de Descartes y después de la Ilustración francesa. Que lo que sostiene es que el poder de la razón humana es tan formidable que tú puedes diseñar completamente el orden social desde arriba y todo lo que existe es producto de la deliberación racional. Todo. ¿Qué es lo que contestan los ilustrados escoceses Adam Smith, Adam Ferguson, David Hume y después von Hayek a todo esto? ¿Cuál es la respuesta? Que esta es una de las ideas también del pensamiento socialista, que tú puedes planificar centralmente la economía, porque la potencia de nuestra mente y de unos iluminados es tan grande que tú puedes diseñar el orden social como quieras, tabula rasa, pum. Que fue lo que inspiró a los revolucionarios franceses, a los jacobinos, ¿no? Crear el mundo desde cero. Un mundo completamente nuevo, un ser humano nuevo, un hombre nuevo, incluso. ¿Ya? Ese es otro riesgo, ¿no? Que es el del hiperracionalismo. La idea que también terminas en el dogmatismo, porque descartas la posibilidad de que tú estés equivocado. Bueno, la objeción evidente, ¿cuál es? Y está en el texto también. El orden espontáneo. ¿Y qué es lo que es el orden espontáneo? Los individuos persiguen sus fines, ordenan la sociedad por sí solos. Claro, eso es parte del orden espontáneo, pero a nivel institucional, por ejemplo, pensé que tenía un billete, pero no tengo. Yo siempre ando con cash. Bueno, pero el dinero. El dinero, ¿quién lo inventó? No, bueno, sí, claramente, pero llegó alguien y dijo, ¿este es el dinero? ¿Esto va a ser dinero de ahora en adelante? No. ¿De dónde sale el dinero? No. O sea, hay un consenso, sí, finalmente, pero no es que se reunió la gente y dijo, de ahora en adelante el oro va a ser dinero. Sí, hay un consenso, pero emerge espontáneamente sin que ni una mente humana lo haya dirigido. Se establece de manera evolutiva. ¿Ya? El lenguaje. ¿Quién llegó y dijo, de ahora en adelante este es el idioma español? ¿Cervantes? No. O el inglés, o el alemán, o el idioma que sea. El lenguaje es producto de la evolución. Es una institución humana que evoluciona, ¿cierto? A través de los milenios y terminamos con el lenguaje que tenemos. Por eso es tan totalitario y todos los movimientos de esa naturaleza buscan diseñar un lenguaje. Lo buscaron diseñar los nazis, lo buscaron diseñar los comunistas. El que mejor lo trató en el caso de los comunistas fue Orwell, en el libro 1984, tiene otros ensayos más. Los nazis también lo manipulaban permanentemente. ¿Y quién además ha intentado rediseñar el lenguaje?
los amigues de los movimientos inclusives, ¿no? El caramanés. ¿El caramanés de dónde viene? Bueno, del completo descerebramiento al que sometieron a Irina Karamanos en las universidades en Alemania, donde yo también estudié. Estudié en la misma que ella. Le cercenaron el cerebro, es una persona incapaz de pensar. Por la cantidad de parásitos que le metieron en la cabeza. Entonces, tiene que hablar todo con una cuestión sí súper enrevesada y al final está diciendo la cosa más simple. ¿Verdad? Y con normas de gramática distintas. La gramática no la inventó nadie. No llegó un hombre y dijo, de ahora, ¿cómo podemos oprimir a las mujeres? Voy a inventar la gramática para oprimir a las mujeres. No pasó así. Es una tontería verlo de esa manera. De hecho, el idioma español, el todos incluye a las mujeres. Lo sabemos. ¿Ya? De repente le empezó a de todos, todas, todes, después también para los no binarios. Y termina en una cosa ridícula. Bueno, entonces el orden espontáneo es lo que responde y refuta la pretensión del planificador central, de la ingeniería social. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que hace el Estado, tanto cuidado. Porque el Estado es el poder, además de todo lo ineficiente y bruto y todo lo más que es corrupto, pero el Estado es el poder político. Cuando tú tratas de meterte a diseñar algo y alterarlo, lo normal es que tú entorpeces un proceso de flujo de información y de acumulación de información. ¿Ya? Por ejemplo, el sistema de precios. ¿Qué es eso? Un sistema que manda señales para coordinar la producción y la estructura de la producción a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, claro, el Estado se pone a fijar precios. Nosotros en Chile tuvimos 3.000 precios fijos en el año 73. 3.000 o más. ¿Y qué pasa? No hay nada de nada porque los precios, tú no puedes saber cuáles son los precios. Los precios se determinan de acuerdo a un orden espontáneo. Y eso es lo que resulta imposible concebir a la mente humana, que puede haber orden sin que haya un ordenador racional que lo está planificando desde arriba. ¿Ya? Sin embargo, ese es el orden más creativo de todos. Y más formidable y más potente. ¿Ya? Ahora, para ir cerrando porque me queda poco tiempo, esta distinción entre la ilustración escocesa y la ilustración francesa la trabajó Hayek profundamente. Yo les recomiendo que lo vean en Los Fundamentos de la Libertad o en su artículo El individualismo verdadero o falso. Hay varios textos donde él la analiza. Hay una última parte que creo que es importante para que cerremos en este texto, que es, finalmente, ¿qué es lo que define hacia dónde vamos? ¿Cierto? ¿Qué es lo que define hacia dónde vamos? Las fuerzas que mueven el orden social, ¿de dónde vienen? Hay muchas, pero las más fundamentales, ¿de dónde vienen? ¿Qué dice Hayek? Que no lo partió él, John Stuart Mill también lo dice, o sea, es parte del... Eso es, viene de los intelectuales. Esto está súper estudiado, ¿eh? Esto está súper estudiado. Y hoy día el premio Nobel del año pasado, uno de los premios Nobel del año pasado, ha escrito libros sobre este tema muy interesante, donde él explica cómo la revolución epistemológica que tiene lugar en Inglaterra, ¿no? 300 años atrás, con Francis Bacon, otra gente más, es lo que permite que nosotros estemos donde estamos ahora. Y se produzca la explosión en crecimiento económico sin precedente en la historia humana, ¿ya? Porque hace 300 años todo el mundo vivía en extrema miseria, casi sin excepciones. No estaríamos acá, no habría podido multiplicarse la población, etc. O sea, las ideas mueven el mundo, las ideas. ¿Ya? Cuando ustedes reaccionan así como nosotros jamás volveríamos a querer introducir la esclavitud, bueno, es porque ustedes son producto de su tiempo. Si hubieran vivido en la Roma del siglo I a.C. o después, incluso, les habría parecido completamente normal la esclavitud. E incluso si hubieran sido esclavos, la habrían tenido naturalizada.
es un hecho de la vida, así nomás. ¿Ya? Muchos lo veían así. El sistema de creencias cambió. O sea, podemos estar hablando que, por ejemplo, tu moral y tu ética se construye o se basa en tu contexto. Como, por ejemplo, tú estás en un contexto donde los esclavos están súper normalizados. ¿Tú vas a creer que eso está bien? Es lo más probable, no es seguro, porque de hecho la razón por la cual las cosas cambian es porque hay gente que en algún minuto dice esto no está bien. ¿Ya? Pero lo más probable, y para la inmensa mayoría, es que sí, hay un cierto consenso que forma parte de la, digamos, del tejido social de una determinada comunidad en torno a ideas, a instituciones, y eso se mantiene y la mayor cantidad de la gente se sube a eso, se suma a eso, ¿no? Eso es lo más normal, lo más común. ¿Pero por sumisión o por más como razonamiento que como que ellos piensan igual que lo que plantean? No, es porque cuando tú creces en una determinada comunidad, esto ya lo explicaba Aristóteles, la comunidad te imprime a ti el conjunto de hábitos y valores que predominan en esa comunidad desde que tú eres pequeño. Entonces, tú vas a ser miembro de esa comunidad en la medida en que esa comunidad te formó y te educó. Ahora, si además no tienes contacto con ninguna cosa exterior, porque en Roma no había WhatsApp ni había YouTube, entonces tú, si eres un ciudadano de Roma y vivías en Roma, o en el Imperio Romano, en algún pueblo lejano, lo más probable es que nunca ibas a salir de ese pueblo. Había muy poca gente que viajaba y transitaba de un lugar a otro, en relación a la población total. ¿Ya? Entonces, concebir un mundo distinto es difícil. Ahora, claro, ¿por qué cambió todo? Bueno, porque también hubo corrientes, movimientos filosóficos que venían de Grecia, en parte de Persia, el judaísmo y después el cristianismo. Y el cristianismo fue la gran revolución. El cristianismo es lo que finalmente da origen a Occidente. La idea de la igual dignidad, del amor al prójimo. Por primera vez en la historia, humana, se presenta un Dios que pone en jaque a los poderosos sin tener ningún poder, sin exhibir ningún poder. Sin exhibir ningún poder militar, sin exhibir ningún poder económico, ningún poder político. ¿Ya? La crucifixión, aquí estamos desviando un poco el tema, pero la crucifixión de Jesús, la crucifixión era un castigo muy común en Roma. Y Roma ponía a los crucificados, que es la condena a muerte más horrible que exista en la historia humana conocida, porque no sé si han estudiado los detalles de cómo se muere crucificado, pero es atroz, es peor que la silla eléctrica y es peor que todas esas cosas. Para demostrar su poder, que podía aplastar a cualquier intento de rebelión, los romanos ponían una cruz tras al lado de la otra en los caminos, para que la gente viera a gente crucificada, a los enemigos del imperio. Y era el castigo además más humillante, reservado a los peores criminales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando a Jesús lo crucifican, ¿no? el que él se haya planteado como el Hijo de Dios, es decir, una encarnación de Dios en la tierra, cuando los emperadores romanos también decían que eran encarnación de dioses en la tierra, pero ellos tenían el ejército, ellos tenían el Estado, ellos tenían todo. Pero este era un humilde judío de una provincia irrelevante del imperio, además. Sí, apenas. Y lo crucifican, que la cruz es un símbolo de humillación, de tortura, es un instrumento de tortura, de hecho, la cruz. Eso es lo que es. Y lo crucifican, y sin embargo, él se plantea como el triunfador al ser crucificado. Eso cambia el paradigma de la historia humana de una manera en que ninguno de nosotros es capaz de imaginar. A mí el único ejemplo que se me ocurre poner, que ni siquiera se acerca a esto, ni un mínimo, es, imagínense que ustedes van un día a Nueva York, están caminando en la calle y lo ven a Elon Musk pidiendo plata. Pero no porque se volvió loco y perdió toda la plata.
El mismo Elon Musk con su misma inteligencia, con todo, pidiendo plata en una esquina. Produce un cortocircuito mental esto, ¿no? Es como, es imposible. No puede ser. El hombre más rico del mundo pidiendo plata en una esquina. Y no porque se volvió loco. Totalmente sensato. Perfecto, ahí. Es inconcebible, ¿no? Es tan loco que uno no puede... bueno, eso es lo que hizo Jesús. Pero mucho, a una escala mucho más grande. Y se convirtió en el personaje más influyente de la historia humana. Y en eso hay historiadores ateos que también lo reconocen. No es un tema de que tú tengas que ser creyente. Y en definitiva, esa revolución siembra la base del individualismo y de la ética universalista. Lo que hace el cristianismo es universalizar algunos preceptos que estaban también, muchos preceptos que ya estaban presentes en el judaísmo, los universaliza, que estaban reservados para el pueblo de Israel. El cristianismo los universaliza. ¿Ya? Y esta ética del amor es algo, como digo, nuevo completamente en la historia humana. La ética que existía antes era la del poder y la de lo heroico. ¿Ya? Y los sujetos admirados y seguidos eran los que podían imponerse con la espada frente a los demás. Los reyes, los príncipes, esos senadores, toda esa gente. César. No. O sea, un ser humano que anda arriba de un burro, olvídate, esa cuestión. Si hoy día nos parecería increíble, en esa época era mucho más increíble. Era inconcebible, era completamente inconcebible. ¿Ya? Bueno, entonces, para ya ir terminando, el tema de los intelectuales y las ideas. ¿Ya? Finalmente, lo que hace también el cristianismo, Jesús, lo único que hizo fue, ¿qué hizo Jesús? Habló. Y se registraron sus dichos, ¿cierto?, en la Biblia, y bueno, murió. Los creyentes dicen que resucitó, no es menor. No es cosa poca eso tampoco. Pero la fuerza, ¿cierto?, está en el mensaje. Y lo mismo hizo Mahoma. La fuerza está en su mensaje. Y Marx, la fuerza está en el mensaje. Y Adam Smith, la fuerza está... Lo único que hicieron fue, al menos estos últimos intelectuales, escribir libros, nada más. Y sin embargo cambiaron el mundo. ¿Ya? Entonces el último capítulo acá es el tema de las ideas y los intelectuales. Y cómo las universidades, que en el caso alemán fueron tomadas por intelectuales colectivistas, desde el siglo XIX en adelante, te tengo los datos ahí, terminaron sentando las bases para lo que ocurrió después con el nazismo, con el nacionalsocialismo. ¿Ya? Esto no habría sido posible si no hubiera tenido todo un trabajo intelectual de fondo detrás que tomó más de medio siglo. Se lean el último capítulo porque ahí también tengo muchos datos de las universidades americanas. Las universidades americanas, no vayan a ninguna. O sea, si quieren descerebrarse completamente y terminar como la caramano, vayan a estudiar a Harvard. Salvo que estudien ciencia o algo así, pero humanidades, ciencias sociales, olvídenlo. Es todo adoctrinamiento izquierda. Las universidades americanas están completamente tomadas por el relativismo epistemológico del mismo tipo que llevó, y el tribalismo del mismo tipo que llevó al nazismo y al marxismo-leninismo. Hay diferencias importantes de otros tipos, pero del punto de vista epistemológico, no tanta diferencia. ¿Ya? Y bueno, yo tengo datos acá de, por ejemplo, Harvard. De los miembros de la universidad, casi el 80% se identifica como de izquierda o muy de izquierda. Eso es Harvard. ¿Ya? Después tengo datos sobre discriminación sistemática en contra de profesores que no sean de izquierda para no contratarlos. Acá están los datos. Estados Unidos. Hay un estudio de Klein del año 2016 donde compara la razón de demócratas versus republicanos. Fíjense ustedes que en 40 instituciones economía está un poco más equilibrado, pero la proporción de demócratas a republicanos es de 4,5:1 en economía, pero en historia es de 33,5:1. De 33,5:1. Y así. Entonces, la verdad es que hoy día no tienes diversidad intelectual en la universidad americana.
Y esto tenía un impacto, lo explico ahí también, en cómo funciona la sociedad en Estados Unidos y acá y en todos lados. Muchas de estas ideas vienen para acá, llegan a Europa, llegan a todas partes, poniendo en juego, en jaque, la subsistencia de nuestra civilización. Porque tú no puedes tener una civilización que funciona sobre la base del relativismo epistemológico y del tribalismo. Porque, ya cerrando la idea, si efectivamente somos unas tribus contra otras, los negros contra los blancos, los gays contra los heteros, las mujeres contra los hombres y todo, tú tienes que destruir completamente el principio de igualdad ante la ley para darle privilegio y beneficio especial a las mujeres, para darle privilegio y beneficio especial a los negros, después a los indígenas, después a los trans, después a los gays, después a los... etcétera, etcétera, etcétera. No terminas nunca más, ¿no? Por razones de justicia social. Entonces, el principio normativo de somos todos iguales en dignidad y derecho y por lo tanto se nos aplica la misma norma a todos, se acaba. Porque el individuo se acaba. Y pasa a haber un colectivo enfrentando a otro. Y entonces en esa pugna de poder se intentan torcer las reglas del juego para que el colectivo que se identifica como la víctima tenga beneficios, ¿ya? Y que se discrimine sistemática y masivamente, ahora sí de verdad, a través de la ley, a los colectivos que supuestamente son victimarios, que es algo que hacen las universidades americanas peor que cualquier otra institución en Estados Unidos, ¿no? O sea, si tú eres hombre blanco heterosexual, casi no tienes ni una posibilidad de llegar a ser profesor en Harvard hoy en día. Cero, casi cero, por muy brillante que sea. Y de ser aceptado tienes mucho menos probabilidades también. Por eso Harvard perdió un juicio en la Corte Suprema. Lo perdió hace 2 años atrás con las comunidades asiático-americanas. Los más discriminados son los asiáticos y después los blancos. Así que, bueno, eso es el tema de los fundamentos de la libertad. Finalmente, podrían reducirlos a individualismo, la idea de una verdad, racionalismo crítico, o la idea de una verdad objetiva, ¿cierto? Y el orden espontáneo. Yo creo que esos 3 son los pilares centrales, hay otros, de una sociedad libre. Muchas gracias. Un aplauso para Axel Kaiser, por favor.